¿Qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre, un gusto, como siempre, un placer. Vamos a platicar a continuación de otra excelente investigación, por supuesto, que lleva a cabo Archivero y que presenta en sus diversas plataformas, tanto precisamente en su cuenta de X, en esta archivero EXP, archivero expediente, por supuesto, así como también en su página web. Y voy a saludar a Dardo Neubauer, precisamente hablando de este tema que nos llama la atención, mi querido Dardo, y que tiene que ver con un personaje que falsificaba dólares desde la mismísima cárcel de Lecumberri, el llamado Palacio Negro. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Hola Jesús, muy buenas tardes para vos, para tu audiencia. Y la verdad sí, con una nueva historia de hace años, pero que no deja de sorprender por su audacia, podríamos decir, de estos criminales que no parecen tener límites por momentos bueno, y en otras épocas, pero que la verdad llaman mucho la atención y que a nosotros desde Archivero nos gusta compartir con ustedes. Así que les voy a contar un poquito sobre la historia ¿Eh? de Luis Eduardo Scelli. Luis Eduardo Scelli era un venezolano que a temprana edad de su vida empezó ya con el oficio de falsificación de documentos financieros, en este caso dólares y cheques después, pero que se dedicaba justamente a esta falsificación de dólares de diversas denominaciones, hecho que llama mucho la atención de que a los 18 años se tuvo que ir de su país justamente por causas judiciales, causas penales, y se fue para la década de 1930, al mediados del 30, para Estados Unidos, para Chicago. Y ahí es donde empieza también a colaborar en conjunto con Lucky Luciano, líder de la mafia italiana en Chicago. Recordemos que esta época de los 20, los 30, los 40, era momento donde las familias italianas dedicadas a los negocios ilegales tenían un caldo de cultivo en las principales ciudades estadounidenses. Y desde allí, bueno, empieza a trabajar para la mafia italiana. Pero bueno, esto no es algo gratuito, así que las autoridades estadounidenses lo empiezan a seguir, lo empiezan a buscar, y es cuando decide trasladar su negocio aquí a la Ciudad de México, particularmente. ¿Qué pasó? Aquí en la Ciudad de México justamente continúa con su labor, falsifica dólares para la mafia, falsifica dólares para sí mismo, pero bueno, las autoridades estadounidenses y las autoridades locales mexicanas en trabajo conjunto logran hallarlo y logran detenerlo, llevarlo a prisión. Es condenado alrededor de 20 años de cárcel en el año 1941, pero estar tras las rejas de Lecumberri no fue una limitación para que él dejara de falsificar dólares. Y es justamente en diversas requisas, por lo que pudimos revisar en varios expedientes, que le encuentran máquinas pequeñas, artilugios manuales, que lo llevaron a poder seguir falsificando dólares. Es interesante porque la mecánica de, bueno, a ver, un preso que hace con dinero si está preso, bueno, justamente lo que hacía era favores con los demás reos a través de los familiares que lo venían a visitar y lograba justamente intercambiar este dinero falso, estos dólares falsos por otros beneficios que obtenía estando en prisión. Entonces, la verdad que esta historia es increíble porque uno diría, dentro de la cárcel es imposible hacer este tipo de actividades ilícitas, y más en Lecumberri, que era justamente murallas imposibles de poder entrar estos mecanismos, y sin embargo, Shelley se logró ingeniárselas para seguir haciendo su actividad delictiva desde prisión. Oye, como ustedes bien mencionan en la cuenta de X, querido Dardo, una historia que tiene todos los componentes de una novela. Yo cuando la estaba leyendo no podía dejar de pensar, te soy honesto, en esta serie de los Intocables y cómo se maneja esta mafia italiana más allá precisamente de las fronteras y que nos viene precisamente a, pues hombre, a confirmar de nuevo que podrás estar preso, pero a final de cuentas, si tienes las capacidades muchas veces económicas, pues desde tu propia celda sigues y sigues fabricando dinero. ¿De qué denominación era el tipo de billetes que él falsificaba, que él producía?
y si desde Lecumberri entonces se los seguía mandando a la mafia italiana o los movían también en México. Lamentablemente no pudimos acceder a copias de estos billetes, pero se presumía de que eran billetes de denominaciones de 5, de 20 y de $100. O sea, principalmente eran dólares, y también lo que hacía era falsificación de cheques de la compañía financiera American Express, que era justamente en esa época donde no había tarjetas como tenemos ahora de crédito American Express. Lo que habían era la emisión de cheques y también se dedicaba a la falsificación de estos cheques. Nosotros presumimos de que justamente esta forma de sacar los dólares hacia el exterior a través de familiares era justamente por continuar trabajando con la mafia, pero bueno, ahí no pudimos todavía hallar ese hilo para afirmar completamente esto, pero la verdad no nos parecería raro que haya sido así hasta el momento en que lo recluyeron en una celda ya sin ningún tipo de estos artilugios. Entonces, sabemos que, tal como tú decías, que la mafia de estas épocas se metían en todo tipo de negocios y que este no era uno que lo iban a dejar pasar. Claro. Oye, este papel de los familiares, estoy viendo de los presos, él intercambiaba ahí los billetes para que los sacaran entonces los presos o también les servían pues como una forma de pago. Sí, aquí quizás me gustaría también remitirme a otro falsificador que sí lo que hacía era hacer esta práctica, que era Enrico San Pietro, que quizás es una historia mucho más conocida, también un falsificador de esta época de los 20, los 30, que también termina preso en Lecumberri unos años antes que Luis Eduardo, y que lo que él hacía era justamente, cuando se fugó, pagó a través de billetes falsificados, sobornó a los guardiacárceles para que lo ayudaran a fugarse. Entonces, en ese caso, sí lo ha utilizado para algo concreto. En este caso, la verdad, nosotros desconocemos porque lo que sí sabemos es que él cumplió los 20 años de prisión que se le imputaron y luego fue deportado de nuevo a Venezuela. Entonces, evidentemente, el caso de Enrico San Pietro puso atención en esta forma de poder sobornar a los guardiacárceles, y ya en su momento Shelley ya no pudo aplicarlo, es una deducción que hago, entonces por eso se vio obligado a cumplir estos 20 años de cárcel. ¿Qué le pasó cuando llegó a Venezuela? ¿Se sabe? La verdad es que se desconoce. Lo único que pudimos encontrar fue que a los pocos años murió, ya era también una persona adulta. Desconocemos si por cuestiones de salud o cuestión de edad, pero sí, al poco tiempo falleció. Un dato interesante que señalamos también en nuestra información que subimos a nuestra cuenta de Twitter es que Alfonso Quirós Cuarón, que es Ujú. el padre de la criminología mexicana, justamente él se reúne con Sherry porque justamente lo que él hacía era determinar los perfiles criminológicos de los presos. A ver si son presos que están en un estado de conciencia o son conscientes de lo que están haciendo, o son presos que tienen problemas de salud mental. Entonces, él se dedicó justamente también a abordar el caso de Shelley para poder determinar justamente algunos de estos parámetros de comportamiento criminal. Y lo curioso que encontramos es que justamente, bueno, en este caso, Alfonso Quirós Cuarón trabajaba justamente también para el Banco de México, justamente como una forma de ser parte del equipo de detección de fraudes financieros, como la falsificación de pesos. Y nos encontramos de que un año después, la propia Dirección Federal de Seguridad lo investiga a Quirós Cuarón porque justamente lo vinculan con ser un espía o trabajar para espías de los servicios de inteligencia soviéticos aquí en México. Entonces, es como una historia que la verdad que uno cuando empieza a rascar, empieza a encontrar cuestiones de mafia, falsificación, servicios de inteligencia, espionaje, cárcel, prisión, deportaciones. Por eso nos parecía una historia de película, porque tiene un montón de vetas por donde continuar investigando. Sí, este punto que mencionas del doctor Quirós, un personaje que incluso se basaron algunas películas mexicanas en él para hablar precisamente sobre lo que es la falsificación o el combate a la falsificación de cheques, particularmente, ahorita que nos decías de American
Express, porque uno se queda pensando, dices, bueno, falsificaba los cheques, por supuesto, pero tenía del otro lado gente que de una u otra manera pudiera operar para que esos cheques también se pusieran cobrar de manera correcta, digámosle así, para que hubiera una operación completa. Y en el caso de Quirós, este punto que nos dices que nos alimenta muchísimo, y por lo mismo te lo agradecemos, o sea, espía de los servicios de inteligencia soviéticos, el hombre que se encargaba de checar para el Banco de México que no había falsificación de dinero. Claro, claro, es muy loco porque aparte tenía este papel dentro del Banco de México y era un experto de los más reconocidos en criminología sobre perfiles de presos. Entonces uno podría deducir de que, a ver, alguien que trabaja de espía para los servicios soviéticos en esa época podría decir qué preso es un preso consciente y qué preso es un preso que tiene problemas mentales y lograr su escarcelación llegado el caso. Entonces, también ahí entran en juego justamente estas especulaciones de qué papel hubiese cumplido en el caso justamente de terminar de confirmar esta participación como espía para los servicios soviéticos. Digo, fue una investigación, la verdad nosotros solamente encontramos un documento que señalaba estas presunciones de la DFS, pero como que dejaban la posibilidad abierta y con algunas pruebas, con imágenes de dónde se reunía, con personas vinculadas a la embajada rusa aquí en México. Entonces, la verdad que es una historia que nos gustaría poder seguir profundizando porque nos dejó varios puntos abiertos, pero tampoco queríamos dejar de publicarla con lo que conseguimos hasta el momento para que, bueno, mostrar nuestro trabajo y mostrar esta historia. Oye, ¿se sabe qué opinaba el doctor Quirós en materia criminológica de Shelley? No, 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 la verdad como que él solamente no llegamos a encontrar lo que era su reporte final sobre el preso. Entonces, no sabemos si en verdad era una persona consciente o no de los actos que hacía, pero sí justamente se le asignó esa misión. La verdad que es interesante porque en el caso de Enrico San Pietro, sí, perdón, Quirós Cuarón tuvo también un seguimiento de su comportamiento, pero bueno, como él se fugó, después ya esto se cortó. En el caso de Shelley, lo que pudimos ver fue que sí tuvo un acercamiento, tuvo un vínculo de criminólogo y preso, pero no logramos establecer cuáles son las definiciones que llegó. Lo que sí determinó justamente, o lo que llevó a Quirós Cuarón a su acercamiento a Shelley fue cuando descubrieron de que estaba ya no solamente falsificando los dólares, sino los cheques de American Express. Oye, y finalmente, quedo Dardo, estoy observando la fotografía que ustedes publican en su cuenta de X. Si uno ve a Shelley, pues pasa como cualquier burócrata, como cualquier ciudadano de esa época, con sombrerito, saco, corbata, cualquier padre de familia, ¿eh? O sea, no te da ningún detalle o pista de que pudiera ser un falsificador. Tal cual, una persona común y corriente que uno diría, y justamente eso como señalabas, un burócrata que trabaja en el Estado, en alguna función administrativa, de trabajador de lunes a viernes, que vuelve a su casa con su familia, digo, no pasaría como sospechoso en ningún caso, pero bueno, también sabemos de que cuando se empieza este proceso de falsificación de dinero y empieza a circular, a veces las investigaciones acortan los caminos de acción, los puntos de acción y terminan justamente cayendo, muchas veces por ambición. Muchas veces es como que me salió una vez y no me agarraron, dos veces no me agarraron y justamente piensan de que puede haber vía libre y ahí es cuando justamente las fuerzas de investigaciones terminan apresando a este tipo de personas. Quiero Dardo Neubauer, por favor, dile a la gente cómo puede apoyar a Archivero para que continúe con estos excelentes trabajos de investigación, oye. Bueno, para los que quieren seguir nuestras historias, nos pueden encontrar en la plataforma de X como Archivero X, que es bueno, el acrónimo de Archivero Expedientes, o en nuestro Instagram también de Archivero Expedientes, en nuestro sitio web para aquellos que quieran colaborar con nuestro trabajo en www.archiveroexpedientes.com. Hay una pestaña que es de colaboración donde bueno, recibimos donaciones, aportes de que nos quieran apoyar
en este trabajo para seguir, bueno, abriendo, desclasificando expedientes. También es bienvenido para seguir trayéndoles historias como estas. Mi querido Dardo, de verdad, siempre es un honor y un placer aprender el trabajo de ustedes y te agradecemos mucho estos minutos para nuestra comunidad. No, muchas gracias a ti, Jesús, también por el espacio, por esta charla, porque también nos parece muy interesante este intercambio de profundizar un poquito más lo que publicamos.